Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí un miércoles más en Recuperando la Doctrina. Qué bueno poder estar con ustedes miércoles tras miércoles viendo este tema tan interesante que son las 13 tinieblas que cubren la tierra. ¿De dónde hemos sacado esto? Del famoso versículo bíblico en Isaías donde dice que tinieblas, en plural, cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos. Pero también hay un pero sobre ti amanecerá. Yo pienso de que esto es importante porque tinieblas en sí quiere decir ignorancia y es por eso de que nosotros hemos tratado de una manera u otra, no en su totalidad, pero por lo menos darle unas pequeñas pinceladas a estas tinieblas donde cubren en sí la tierra y nosotros como somos tierra pueden cubrirnos también a nosotros y tenemos que saber para poder salir de este tipo de tinieblas y poder avanzar en la evolución, en el cambio, en la transparencia que necesitamos tener delante del Señor y así, de esa manera, poder estar preparados para su venida. Entonces yo quiero llevarlo en el día de hoy a estas tinieblas, ¿no? Y ya hemos visto varias, pero antes de avanzar me gustaría hacer una pequeña oración para que el Señor nos dé entendimiento de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Amén. Vamos entonces y te doy gracias, Señor mío, porque tú eres un Dios bueno y te pido, Señor, de que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, de que tú guíes mis palabras, Señor mío, y de que seas tú dirigiendo, Señor, todo lo que estamos, Señor, y lo que tú quieres, Señor, dar a conocer en el día de hoy, Señor mío. Te pido, Señor, de que tú me guíes completamente y a mis hermanos, Señor, a los amigos, a los oyentes, Señor. Te pido que tú le abras ese entendimiento para que la palabra no quede solamente como una información o un logos informático, sino que ésta se convierta en un rema que cambie, transforme y llene todo nuestro ser. Señor, yo te doy gracias. Te pido, Señor, de que seas tú con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a estar viendo entonces y les voy a estar aquí diciendo sobre estas tinieblas que hemos estado viendo. Y solamente para hacerle un pequeño resumen, son 13 y ya hemos visto varias. La primera tiniebla que vimos fue la palabra Ofel, que quiere decir tiniebla que tiene que ver con las enfermedades de carácter mortal. Amén. De esa tiniebla también estuvimos hablando. Después vimos la tiniebla Afelá, que es una tiniebla que oculta la luz a tal punto que caminas en tiniebla sin que te des cuenta. Ya es una tiniebla un poco más profunda. Después tenemos la tiniebla Kiashok, que quiere decir una tiniebla que intenta impedir la revelación de Dios. Tenemos la tiniebla Kioshek, que es una tiniebla que afecta nuestras emociones en amargura. Es una tiniebla que afecta el alma, en otras palabras. Aquí ya vimos 4 tinieblas, pero estuvimos viendo muchas más también. Estuvimos hablando de la tiniebla Kiexka, que es una tiniebla que oculta los misterios de Dios. La tiniebla Kiesheka, que es una tiniebla que te hace perder la percepción espiritual. Mire, ya de aquí para adelante empiezan unas tinieblas que son más difíciles de captar. Son tinieblas que van más a la profundidad del ser humano y que si el cristiano en sí no está preparado en sus sentidos, fácilmente es envuelto por estas tinieblas. También vimos la tiniebla Maafel, que es una tiniebla completamente diferente,
refiriéndose al tiempo de la gran tribulación, los hay. Y esto es muy importante, hermano, porque escatológicamente nosotros, como en el día de hoy, en el tiempo que nos tocó vivir, tenemos que ser expertos, hermano, expertos. Amén, aleluya. Después tenemos la tiniebla Mafelaya, que es una tiniebla que oculta la necesidad de estar siempre anhelando la perfección. Mire, y esto es importante escatológicamente también, porque se supone que tenemos que ir evolucionando. La evolución del cristiano que tiene que irse perfeccionando, tiene que ir madurando, hermano. Siempre tenemos que ir madurando, siempre tenemos que ir dejando cosas para atraer a nuestra vida algo diferente que cambie realmente y transforme nuestras vidas. Entonces, esta tiniebla oculta esa necesidad de siempre estar anhelando la madurez, la perfección y siempre estar cambiando. Y por último, el miércoles pasado estuvimos viendo la tiniebla Maxhak, que es una tiniebla que tiene que ver con oscuridad en los últimos tiempos, como son tinieblas muy poderosas como Babilonia. Amén. Mire, todas las tinieblas que ya hemos visto, ¿y cuántas son? Ya la que hemos visto, ahí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 tinieblas, 9 de 13 hemos estado viendo. Y hoy día vamos a ver la décima, la número 10, amén, sobre otra tiniebla que está ahí en la palabra del Señor. Para eso, yo quiero llevarlos entonces aquí, Amós, capítulo 4 y versículo 12. Realmente el versículo clave es el versículo 13, pero lo llevé del versículo anterior para que usted vaya entendiendo de qué es lo que estaba hablando el profeta. Amén. Dice así: por tanto, así haré contigo, Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios. Ahora, versículo 13. Pues he aquí el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y aquí vemos, hermano, de que esta tiniebla es una tiniebla que es diferente al resto. Y es importante aquí que ya me vaya poniendo mucha la atención. Estas últimas tinieblas que vamos a estar viendo son tinieblas que tienen un oscurecimiento, hermano, y se ocultan de ti de diferentes formas. Amén. Y esto es lo que vamos a tratar de ver de qué se trata esta tiniebla. Porque dice que incluso el mismo hace de que del alba, de algo tan lindo, se puede incluso producir tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Amén. Entonces, empezamos a entender esta tiniebla. Y esta tiniebla es la palabra Eifa. Eifa. Ahí usted tiene el numeral del diccionario Strong, porque si usted lo quiere corroborar, usted lo puede hacer, hermano, si tiene ese programa donde usted pueda realmente ver de que lo que yo le estoy mostrando es cierto. Y es importante, si lo tiene, que lo haga para que vaya entendiendo que todo lo que yo estoy diciendo está estipulado en la palabra del Señor. Quiere decir oscuridad y tiniebla. Mire, eso nomás decía. Pero con eso no hacemos mucho. Entonces, nos vamos al diccionario Swanson, que es un diccionario, como ya le he dicho antes, un diccionario más expositivo para poder entender de qué se trata esta tiniebla. Y dice así: oscuridad, o sea, un estado de falta de luz, tanto parcial como absoluta. Y esta información es muy importante, porque esta dice que es una oscuridad que puede ser parcial o puede ser absoluta. Es como un alba de tinieblas.
es como un alba de tinieblas, que es justamente el versículo anterior que dice, y que el del alba hace tinieblas. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que es un alba de tinieblas. Es cuando se empieza a ver la tiniebla, ya está oscureciendo hasta que llega a la plena oscuridad. ¿Ok? Entonces, ya esta información es importante. Vaya viendo a dónde empieza esta tiniebla, de un alba de tinieblas. Amén. Ahora, si voy más profundamente todavía, esta palabra tiniebla, eifa, que significa oscuridad y tiniebla, realmente es un derivado de otra palabra, que es la palabra uf. Y uf, ahí lo tiene el numeral 5774. Y uf quiere decir, porque esta palabra tiniebla es derivada de eso. Entonces vamos a ir al principio de esta palabra, al principio de esta tiniebla. A eso me refiero. Y dice así, quiere decir cubrir con alas u oscuridad. Quiere decir volar, lanzarse para volar. Mire a dónde vamos ya. Lanzarse, o sea, el rápido movimiento de una serpiente. ¡Wow, hermano! Mire, quiere decir cansar, resplandecer, voladora, volar y vuelo. O sea que esta tiniebla puede llegar a ser luz, pero realmente es tiniebla. Y es muy rápida. Es muy rápida. Dice de que tiene un movimiento rápido como la serpiente. Y claro, porque por eso es tiniebla, porque viene de nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, y tiene esa serpiente o ese movimiento rápido, hermano, que tú no te llegas a dar cuenta que realmente te está atacando. Entonces, lanzarse para volar, pero no dice solamente esto. Sigamos explicando, ¿no?, lo que significa esta palabra uf. También dice, por implicancia, quiere decir penumbra. Quiere decir desmayarse, estar exhausto, estar agotado. O sea, estar en un estado de cansancio extremo. Estar débil, o sea, estar en un estado de debilidad debido a la falta de calorías necesarias para realizar una tarea física. Mire, o sea, de que esta tiniebla se puede sentir tan real que crea en ti un cansancio, una debilidad, una falta, como que te adormeces, como te quedas quieto, como que no quieres seguir adelante. También dice que quiere decir oscuridad, abatimiento, tristeza, desánimo, o sea, un abatimiento espiritual. Y esto es muy importante. Su significado figurado proviene de la oscuridad física. O sea, es como si estuvieras cansado físicamente, pero realmente esta tiniebla no ataca ni tu físico, ni tampoco ataca tu alma, sino ataca lo más profundo de tu ser. Ataca tu espiritualidad, ataca tu espíritu. Y ya es una tiniebla que va mucho más profundo. No ataca tu carnalidad, no ataca tus emociones, como otras tinieblas que ya hemos visto, sino que esta ataca tu espíritu. Entonces, al atacar tu espíritu, tú sientes un cansancio, un desánimo espiritual. Empiezas a sentir de que ya no quieres ir a la iglesia. Empiezas a sentir que es cansador congregarse con los hermanos. Empiezas a sentir que es mejor llevar tu propia vida. Empiezas a sentir incluso que mejor lo ves la prédica de la casa. Empieza un abatimiento espiritual. Y eso
hermano, es como es difícil cuando el Señor dije no dejándonos de congregarnos. Ese es porque en ti tú sabes que realmente es necesario, pero te sientes tan cansado aquí adentro en tu ser, en tu espíritu, hermano, que lo dejas de hacer. Entonces, vas cambiando lo del Señor por cosas que para ti son más importantes. Ese cansancio, más que físico, es un cansancio, un abatimiento, ¿no? Es algo que te adormece y te deja estático. Ahora, lo que tenemos que saber es que las tinieblas tienen esa evolución. Mires, estas tinieblas de las que yo estoy hablando es difícil de captar, es difícil de percibir. Es difícil de entender qué es lo que te está pasando y muchas veces ni siquiera lo puedes explicar porque no se posa en tus emociones o pensamientos, sino se posa en un sentir mucho más profundo. Entonces, hermano, ya estamos hablando de una tiniebla que ataca directamente al cristiano en su espíritu. Si él ataca tu espíritu, entonces las tinieblas aumentan, hermano, grandemente. Pablo llegó a decir que nosotros tenemos que limpiarnos de carne y de espíritu, porque el espíritu humano también se puede contaminar con diferentes cosas. Entonces esta tiniebla, ¿qué es lo que hace? Contamina tu espíritu, porque sabe que ahí vive el Espíritu Santo, vive Dios mismo en ti. Entonces, imagínense, ¿y cómo tú sabes, cómo tú puedes demostrar de que algo está pasando dentro de ti? Por este abatimiento del espíritu, por ese cansancio. Amén. Entonces, yo quiero, ya comprendiendo esto, llevarlos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice así: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces, lo primero que yo quiero que vea, ya que esta tiniebla que estoy explicando habla de la astucia y la rapidez de la serpiente, para eso por eso me volví aquí a Génesis capítulo 3, porque habla incluso de esta serpiente. Y lo primero que quiero que tú entiendas que esta serpiente es astuta. Tiene sabiduría diabólica. Es muy astuta para hacerte dudar, porque eso es lo que hizo. O sea, con que Dios te ha dicho, está poniendo en tela de juicio la palabra del Señor. Y cuando esa tiniebla ataca tu espíritu, lo primero que hace es de que tú empiezas a poner en tela de juicio la palabra del Señor. El pastor dijo eso, no le creo mucho. Lo pones en tela de juicio, a pesar de que está en la Biblia, a pesar que te lo están mostrando. Entonces, cuando pasa eso, entonces tu espíritu tiene un tipo de contaminación que esta tiniebla ha producido en el ser cristiano. Entonces, mire ya lo profundo que estamos conversando. Ya no es algo tan por encima, ya es mucho más profundo. Entonces, esta es astuta, pone en tela de juicio la palabra y lo primero que inyecta en la tiniebla es ese veneno de dudas, ¿no? Eso atrae para ti un decaimiento espiritual, porque si te decae, hermano, si decae la palabra de Dios en ti, decae tu fe. Si decae tu fe, decae tu forma de seguir al Señor. Si decae la forma de seguir al Señor, quedas estático, porque eso es lo que hace el veneno de una serpiente. Lo primero, paraliza la presa. Una serpiente, una cobra, su veneno lo primero que hace es paralizar. Entonces eso es lo que hace, pone esa duda y paraliza tu vida de una forma que ya no quieres seguir perfeccionándote, ya no quieres seguir madurando, ya te basta estar ahí, te basta ir un día domingo, escuchar un poquito
sentir un poquito la presencia del Señor y seguimos siendo los mismos de siempre después. Esa es la tiniebla que afecta el espíritu del cristiano. Entonces, mire lo que estamos hablando. Entonces, esto trae para ti un decaimiento espiritual, pues la fe viene incluso por el oír la palabra del Señor. Y si decae eso, decae tu fe. Entonces, ya las cosas no las tomas en serio. La palabra no la tomas en serio, ya te pueden, incluso empiezas a escuchar a aquellos, dices, no le pongan tanto, no sean tan exagerados, no sea por qué todo el tiempo tenemos que estarnos perfeccionando, madurando, ¿por qué le dan tanto a eso? Porque, hermano, el Señor viene a buscar a una esposa madura, la esposa del Cordero. Es una esposa, no es una niña. Entonces la inmadurez, hermano, es un veneno, hermano, completamente que te deja para el tiempo tribulacionario. Por eso es tan importante siempre estarse perfeccionando, madurando todo el tiempo. Pero esta tiniebla está y se dirige primeramente al espíritu de cada uno de nosotros. Aleluya. Sigamos. Génesis ahora, capítulo 3, versículo 14. Dice así. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, lo primero que tenemos que entender es que la serpiente era astuta. Cuando el Señor la confrontó, le dijo, ahora te arrastrarás. O sea que al principio la serpiente no se arrastraba, hermano. Se lo dejo ahí, entre paréntesis. Entonces se arrastra. Pero lo que yo quiero ver acá, hermano, que dice que del polvo comerás todos los días de tu vida. Ok. Cuando yo leí este versículo bíblico y todos lo entendemos, que de que se arrastra y come del polvo de la tierra porque se arrastra, fíjese de que no se trata solamente de eso. O sea, literalmente es así. Pero ¿cómo podríamos darle nosotros una característica espiritual a esto? Porque una cosa son las cosas literales, pero todo lo que el Señor escribe literalmente tiene una característica espiritual. Para eso necesitamos revelación. Entonces, le preguntaba al Señor, ¿por qué la serpiente come del polvo? Y me llevó incluso al versículo bíblico, dice que el hombre polvo es y al polvo volverá. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando? Que esta serpiente lo que va a hacer es una enemistad con el ser humano, una enemistad con aquellos que quieren seguir a Dios, porque nosotros somos polvo y esta serpiente va a querer comernos de ese polvo que somos nosotros. Entonces, cuando dice, del polvo comerás todos los días de tu vida, ese va a ser su meta todo el tiempo, engañarnos, hermanos, y nosotros llegar a confiar tanto en el Señor, tener tanta luz del Señor, de poder llegar a reprenderla. Entonces esta serpiente se arrastra y come del ser humano. Por la misma Dios dijo que a la serpiente se va a levantar una mujer y que esta mujer le va a herir en la cabeza, ¿no? Y serán enemigos para siempre, irreconciliables. Entonces, por la misma, esta serpiente come del ser humano para engañarlo, pero también se levanta una mujer, hermano, dice, que es la que representa la iglesia en sí y que esta dice que va a ser la que le va a herir en la cabeza. Es la única que tiene el poder para irse en contra de esa serpiente que quiere comer, incluso de muchos cristianos. Esta tiniebla es terrible, hermano. Es terrible, porque si afecta a tu espíritu, afecta todo tu ser. Entonces, esto nos habla sobre la serpiente. Entonces, esta maldad tiene una evolución, ¿no? Primero, era una serpiente astuta. Y lo segundo, come del ser humano, se arrastra para saborearse de la creación de Dios. Ahora,
ya con esto que les he dicho y espero que me hayan entendido, quiero ver que esta serpiente no todo el tiempo es serpiente. Esta tiniebla no es todo el tiempo esa tiniebla de serpiente. Es astuta, tiene veneno, se arrastra, come del ser humano y quiere comer principalmente del ser humano, no de su carnalidad, sino de su espíritu para contaminarlo. Entonces, yo quiero llevarlos con esto que ya hemos hablado a Isaías capítulo 14, versículo 29. Y pónganme atención porque esto ya son cosas un poquito más profundas. Yo les dije los miércoles pasados que cada vez las tinieblas se van haciendo más sagaces y más profundas. Amén. Dice así: no te alegres toda tú, Filistea, porque la vara que te hirió está quebrada. Pues de la raíz, escuche bien, de la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será serpiente voladora. ¡Wow, hermano! Serpiente voladora. Y fíjese que esta palabra serpiente voladora es la palabra tiniebla que hoy día le estoy presentando. Es la misma palabra. Serpiente voladora. Entonces, nosotros tenemos que entender este tipo de tiniebla que sale como una víbora, hermano. Y que ahora no solamente se arrastra, sino que le salen alas y que puede volar. ¿Y qué es lo que dijimos, hermano? ¿Cómo era? Porque si usted se da cuenta, lo quiero retroceder un poquito aquí para que usted se dé cuenta qué significa esta tiniebla. ¿Qué quiere decir? Cubrir y volar. Lanzarse para volar. A esta serpiente, a esta tiniebla, ahora ya no se arrastra, sino le han salido alas. Y tiene un porqué, hermano. ¿Por qué a esta tiniebla le salen alas? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Dónde quiere profundizar su veneno, sus dudas? Claro, por supuesto, ya le dije que quiere ir al espíritu humano, pero más que eso, quiere hacer, cuando ya le salen las alas, va mucho más allá. Entonces, hermano, esto es terrible, hermano. Cuando yo estaba escribiendo esto, dije yo, espero que los hermanos y los oyentes me puedan entender lo que estoy tratando de explicar. Entonces, vamos a ir al versículo bíblico que ya les dije. Ahí está. Isaías 14, 29. No te alegres, toda tú, Filistea, porque la vara que te hirió está quebrada, pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora. O sea, de esa serpiente que se arrastraba. Usted sabe que las serpientes, cuando ellos cambian de cuero, dejan todo el cuero intacto. Y sale dentro de ese cuero una nueva serpiente. Aquí sale una víbora, pero ya no sale igual, sino que sale con alas. Sale con alas. Entonces esta serpiente voladora. ¿Y por qué voladora? Porque esta tiniebla tiene alas. Es que esta tiniebla, esta serpiente, le crecen alas, hermano, porque necesita una sabiduría mayor para engañar a los cristianos. Tiene una evolución de la maldad. De la misma manera que el Señor nos pide a nosotros que tenemos que madurar, la serpiente va madurando también en su maldad, ¿no? Aumenta su saber. Vuelve para encubrir la tiniebla, para que no te des cuenta, hermano, que el enemigo le han creado alas que cubre con astucia incluso a muchos cristianos. Porque no le basta ahora comer del polvo a los humanos, sino que tiene que volar porque él quiere llegar a una de las criaturas más grandes, hermano, que va a pisar y que va a ser la esposa del Cordero, la novia del Cordero. Ahí quiere llegar esta tiniebla y quiere irse en contra de la iglesia del Señor. Entonces, para poder entender esto, mire ya cómo vamos. Primero una serpiente arrastrada.
Después era una serpiente con alas, voladora. Ahora vea lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4 dice así. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer, que estaba para dar a luz. ¿A fin de qué? ¿Cuál es su fin? De devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Wow, hermano. Ok, paremos aquí. Esto que estoy hablando, hermano, es completamente escatológico, ya que estamos hablando de escatología este mes de noviembre. Entonces dice que se apareció en el cielo una señal, un dragón. Vaya viendo la evolución. Primero era serpiente arrastrada. Después ya era una serpiente voladora, una víbora con alas. Y ya después de esto ya evolucionó entonces a un dragón con alas grandes. Entonces, ¿por qué la evolución de la maldad? ¿Por qué Satanás y esa serpiente tiene que evolucionar? Porque quiere llegar a uno. ¿A dónde quiere llegar? A la mujer. Quiere estar, dice que está delante de la mujer porque quiere devorar a su hijo. Quiere devorar, despedazarlo. Devorar, esta palabra es despedazar a su hijo, despedazar, despedazar, y se pone frente a la mujer, se pone frente a la iglesia, se pone frente a la esposa del Cordero, se pone frente porque su objetivo ahora, que es un dragón, es devorar. Ya no va a ir arrastrándose por parte tuya, ya solamente no tiene alas, sino que ahora es un dragón donde no solamente quiere devorar tu espíritu, sino también tu alma y también tu cuerpo. Destruir completamente al cristiano. Esa es su labor. ¿Y qué es lo que estaba esperando él? Estaba esperando al hijo, porque sabemos, hermano, la profecía. Él en cierta manera entendió la profecía del principio, que le dijo de que pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces, estas serán irreconciliables, pero también sabe de que él solamente le puede herir el calcañar, pero ella le puede dar en la cabeza. ¿Y sabe por qué eso? Porque estaba esperando a esa mujer, a ese hijo, sencillamente porque Cristo nació de mujer. Cristo nació, nuestro Salvador, nació de una mujer virgen. Entonces, hermano, él estaba viendo, estaba anhelando que naciera para devorar. Y cuando él llegó y empezó a armar todo para que lo crucificaran, no entendió que él mismo iba a resucitar porque no tenía pecado, y que ahora en Cristo Jesús somos parte de esa esposa, somos parte de esa mujer, y que Cristo no se llevó el poder al cielo, sino se te lo dejó a ti y me lo dejó a mí, para que tú y yo ahora fuéramos aquellos que le diéramos en la cabeza al enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, entonces, esta tiniebla solamente se puede desarraigar con el poder del Señor. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, ya no quiere solamente comer, sino quiere devorar a la amada del Señor. ¿Por qué? Pues es la única que le puede dar en la cabeza a él es la mujer. Por eso está esto en Apocalipsis. El dragón se paró delante de la mujer. Porque dice, si esta mujer es la única que me puede dar, yo voy a demorar antes de que ese hijo nazca, lo voy a demorar. Y este hijo representa dos cosas. La primera es al Señor Jesucristo, que dice que fue arrebatado. Amén. Y la otra representa a la novia del Cordero, a la esposa del Cordero. Representa a esa amada del Cordero que quiere devorar, hermano. Y quiere devorar para que tú no estés preparado para su venida.
Amén. Entonces, mire, de esto podemos hablar mucho, de las cabezas, de los cuernos, ¿no? De los diademas, etcétera. Pero no se trata solamente de eso, se trata de que tú comprendas, hermano, de que hay una tiniebla que siempre va a intentar devorar tu vida cristiana. Y si devoras las partes de tu espíritu, te vas a sentir, tal como dice esta tiniebla, que te vas a sentir agotado espiritualmente, cansado espiritualmente, desanimado espiritualmente. Y te voy a decir una cosa, no hay tiempo para eso. Cristo viene pronto. Y en el nombre del Señor, la iglesia, la novia, la esposa del Cordero, la novia del Señor, se tiene que levantar. Amén. Entonces, ya vimos la evolución de serpiente a serpiente voladora y de serpiente voladora a dragón. Pues la novia de Cristo está representada, hermana, también por el águila. Ahora, ¿por qué le salieron alas a esa maldad, a esa tiniebla? ¿Por qué se convirtió en un dragón? Porque la esposa del Cordero también es representada como el águila que tiene alas. Entonces, vamos a eso. Isaías capítulo 40, versículo 31, dice así. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, cuando tú entiendes que el Espíritu Santo en el día de hoy nos hace volar como las águilas y que nos hace sacar nuestras alas, eso hace, hermano, de que nos podemos remontar a tal altura que podemos correr y jamás nos vamos a cansar. Podemos caminar y jamás nos vamos a fatigar. Entonces, el enemigo, la tiniebla, esa víbora, esa serpiente también tiene alas porque necesita remontarse, hermano, aleluya, a esa altura que Cristo le dio a su iglesia para poderla engañar y para poder crear en ti un espíritu, hermano, sencillamente pobre en el Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios aquí. Y tenemos que remontarnos, porque dice, la única forma de que tú puedas no cansarte y no fatigarte es de que sencillamente seas remontado sobre las nubes. El águila vuela sobre las nubes porque vuela sobre los problemas, sobre cualquier lluvia, sobre cualquier dificultad. Eso quiere decir que la palabra en ti es tan fuerte que no importa lo que estés pasando y tú vas a confiar 100% en el Señor. Vas a ir 100% a donde están las cosas del Señor. Vas a servir al Señor 100%. Lo que el Señor te diga, eso lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque sabes en quién has confiado y como el Señor te llena de tu espíritu, pase lo que pase, jamás te vas a cansar y nunca te vas a fatigar. Y este cansancio y esta fatiga no es una fatiga física, porque claro, no podemos cansar físicamente, pero espiritualmente no podemos cansarnos. Si tú estás cansado espiritualmente, fatigado espiritualmente, es porque entonces la víbora con alas o el dragón mismo ha puesto tu veneno en tu espíritu. Y tu espíritu se ha contaminado, y Pablo llegó a decir que tenemos que descontaminarnos de carne, cuerpo y alma, y de espíritu también. Entonces es muy importante, hermano, lo que le estoy diciendo. Estas tinieblas son difíciles. Y la única ayuda es la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Ahora mire, dice que se remontarán como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es todo lo contrario de la tiniebla que vimos. Porque mire lo que dice la tiniebla que vimos. Es estar, se lo puse ahí en amarillo, estar en un estado de cansancio extremo, estar débil. Es oscuridad, abatimiento, tristeza y desánimo. O sea, un abatimiento del espíritu. O sea, mire, el texto de águila es todo lo contrario a la tiniebla que estamos viendo.
Entonces son dos hermanos, dos entidades fuertes, pero sabemos que los que están en el Señor son más que vencedores. Tú puedes ser más que vencedor, no te canses en el Señor. No te canses, querido hermano, sino es necesario tomar fuerzas en el Señor, caminar firmes adelante como ejército de Jehová. Entonces, observe, ¿qué quiere hacer esta tiniebla? Atraer a la novia de Cristo un abatimiento espiritual. Esta tiniebla causa y realiza de muchas formas para que sientas un cansancio, una debilidad espiritual. Te deja débil, te deja sin fuerzas, te deja sin ánimo, te debilita totalmente tus fuerzas, te sientes incluso desanimado, ya no quieres servir, ya no quieres seguir adelante, ya te empiezas a enfermar de diferentes formas, hermano. ¿Y cuántos cristianos, hermano, no caminamos de esta manera? ¿Caminas tú de esta manera? ¿Desanimado? ¿Sin ánimo? ¿Debilitado? Entonces, déjame decirte algo. Esta tiniebla ha causado en ti un veneno que te ha paralizado. Pero que hoy día, en el nombre de Cristo Jesús, le estamos sacando la careta para que tú tomes fuerzas en el Señor, retomes lo que has dejado y sigue adelante, firme, constante, porque Cristo viene pronto. Amén. Entonces, este dragón hace un trabajo, hermano, quiero que me escuche esto, de desgaste. Ese es su trabajo. ¿Qué es lo que hace el dragón? Te desgasta. Esta es su fórmula para debilitarte. Es desgastarte, cansarte. Y es por eso que es tan importante. Por ejemplo, nosotros tenemos una vez al mes reunión con ancianos y servidores. Entonces, es importante enseñar cuál es la forma de servir, cuál es el cuidado que tenemos que tener, de qué forma tenemos que servir. Porque si tú sirves de una manera profesional te vas a cansar, pero si tú sirves de una manera espiritual, siempre te vas a remontar y vas a tener nuevas fuerzas. Amén. Entonces, hermano, son cosas importantes y esta tiniebla no ha venido a jugar con el cristiano, sino ha venido a decaerte completamente y que te sientas adormecido espiritualmente. Terrible, hermano. Pero sigamos. Salmos capítulo 55, versículo 22. Mire lo que dice. Dejas tus preocupaciones al Señor. Esta es la versión Dios habla hoy. Y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Ok, paremos. Entonces, ¿cómo tú como ser cristiano puedes mantener una firmeza en el Señor sin que llegue un cansancio espiritual? A través de la obediencia de su palabra. ¿Sabes cuando el enemigo empieza a desgastar tu vida? Es cuando él observa, porque él no puede leer tus pensamientos, pero sí te observa muy bien y observa lo que tú haces en contra de la palabra del Señor. Cuando no se obedece la palabra del Señor, y entonces le dice, aquí está, a ese cristiano voy y a ese los desgasto, sencillamente hasta debilitar su espíritu y que ya sienta un agotamiento espiritual. Entonces, la obediencia de la palabra es lo que a ti te puede mantener firme. El águila volando, hermano, que vuela sobre las nubes, hermano, que dice que jamás se va a fatigar, que va a caminar y que va a volar y que va a correr y jamás se va a cansar, es porque es un águila, hermano, que nos representa a nosotros con los cristianos, gente obediente a la palabra del Señor.
Entonces la obediencia de la palabra del Señor es importante. Si no se obedece la palabra, entonces, hermano, tarde o temprano va a llegar ese agotamiento espiritual, porque no tienes a lo mejor un conocimiento, pero no tienes una certeza dentro de tu corazón de lo que el Señor hace cuando el Señor te da fuerza. El Señor produce a través del Espíritu Santo fuerza, ánimo, produce, Señor, nueva. Dice que todos los días en el Señor son completamente nuevos. Dice que las misericordias del Señor son todos los días nuevas. Entonces, hermano, el Señor produce todos los días en nosotros cosas nuevas. Por lo cual, si hay un adormecimiento, si te estás cansando en tu vida espiritual, entonces muchas veces es por causa de la desobediencia de su palabra. Y aquí nosotros tenemos que ser bien estrictos, hermano. Mire, estamos en tiempo donde nosotros tenemos que interesarnos en los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque son tiempos únicos, son tiempos, hermanos, donde las señales ya están dadas para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, para la pronta venida de ese arrebatamiento. Entonces es muy importante, hermano, lo que tú y yo hacemos hoy con nuestra vida cristiana. No basta solamente con un nombre, no basta solamente con creer, sino creerle. No basta solamente de ser cristiano, sino obedecerle. No basta solamente con leer la palabra y no hacerla, hermano, porque la misma palabra me dice que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, pero si la oímos, nos vamos a llenar de conocimiento, pero si no lo hacemos, no nos vamos a llenar espiritualmente, y es ahí donde viene la serpiente voladora, dragón, a poner el veneno que él quiere darte. Entonces, salgamos de ahí. Se los digo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Sigo. Salmos 42:5. Dice así: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Ok. Entonces, ¿por qué te abates? ¿Por qué te cansas? ¿Por qué te turbas? Entonces, el salmista le decía a su propia alma: ¿pero por qué? ¿Por qué estás así? Hay algo en tu espíritu del por qué te ha producido así. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué te turbas? ¿No? Entonces dice: yo espero en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Entonces, lo que te puede sacar de ese agotamiento, de turbar una vida cristiana, hermano, de vivir una vida con turbaciones espirituales, es la presencia del Señor. Pero la presencia del Señor está para que tú cambies tus formas de vivir. Y no solamente para sentir, porque muchas veces pensamos que la presencia del Señor es solamente que lo sintamos. No, hermano, la presencia del Señor está para que le podamos servir fielmente al Señor. Amén. Entonces, este mismo salmo se los quiero poner en dos versiones diferentes para que usted lo pueda entender mejor. Mire cómo dice en la versión Dios habla hoy. Dice: ¿por qué voy a desanimarme? Pregúntese usted: ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Qué lindo, hermano. Entonces, ¿dónde pones tu esperanza? ¿En que alguien te resuelva los problemas? ¿En que alguien te diga qué bueno que lo que has hecho? ¿En dónde pones realmente tu mirada? ¿Dónde pones? Porque si pones la mirada de los hombres, hermano, te vas a desanimar. Si pones la mirada de los pastores, te vas a desanimar. Porque tu mirada no tiene que estar ni en los pastores, ni en el ministerio, ni nada. Tu mirada tiene que estar en el Señor, porque a través de la revelación de parte del Señor es donde tú puedes hacer algo en tu vida. Amén. Puedes servir de una manera
correcta. Yo le decía a los hermanos en una reunión, siempre se los digo, ya a nadie conocemos según la carne, sino según el Espíritu. Esa es la meta, hermano, de un servicio, de que tú sirvas según el Espíritu y no según la carne. Entonces, en la Nueva Versión Internacional dice así: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Mire, se puede abatir, te puedes preocupar, te puede desanimar nuestra alma, claro que sí que puede. ¿Puedes cansarte físicamente? Claro que puede. ¿Puede preocuparse tu alma? Claro que puede preocuparse. Pero si nos quedamos en ese estado, afectará nuestro espíritu. No conseguiremos nada, sino que el dragón vendrá y aumentará el dolor ya no solamente de alma, sino de espíritu. Y esa es la actitud que él tiene, porque él dice que se paró frente a la mujer. Y en este momento él está parado frente a la iglesia, esperando en un momento para devorarte. Entonces no puede ser. Nosotros somos el ejército del Señor. Y como somos ejército de Jehová, tenemos todas las herramientas necesarias para no solamente ser un vencedor, sino un más que vencedor. Amén. Entonces, hermano, sigue alabando a Dios. Síguele creyendo. Sigue teniendo esperanza en Él. Sigue obedeciendo su palabra. Él te va a levantar en un momento. Dice, como las águilas, te van a salir alas, aleluya. Y vas a poder sacar todo lo que el enemigo ha querido para ti. No va a poder alcanzarte, porque el que está contigo es mucho más grande, es mucho más poderoso de los que pueden estar afuera, o de cualquier demonio, o de cualquier espíritu, o de cualquier tiniebla. Si Él está contigo, ¿quién va a ser contra ti? Entonces sale de ese desánimo, ponte como ejército de Jehová, gibores de Jehová, y da la pelea, da la lucha. Y en el Señor siempre vas a salir victorioso. Amén. Él te va a renovar las fuerzas, ¿no?, en todas las áreas de tu vida. Aleluya. Dice así, 1 de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio. Mire, aquí no dice de alma sobria, sino de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiendo, buscando a quien devorar. Entonces, él puede ser serpiente voladora, puede ser dragón, puede ser león, pero él tiene la misma función en todas sus áreas, que lo que es devorarte. Él anda buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo él observa? Él observa quién obedece su palabra y quién no. Quién vive la palabra y quién no. Porque, acuérdese, no se trata de saber la palabra, sino de vivirla. Quien vive la palabra, quien tiene cambios en su vida, quien va evolucionando, quien está madurando, etc. Eso es todo lo de cristianos. Tenemos que ir, como dice ahí, escalando peldaños. Tú no escalas para abajo, tú escalas hacia arriba, hermano. Amén. Entonces, tenemos que ser sobrios. Aquí la palabra sobrio es la palabra nefo, que quiere decir, dice abstenerse de vino. Eso quiere decir la palabra sobrio. Aquí en el original la palabra nefo quiere decir abstenerse del vino, mantenerse sobrio, ¿no? Es ser discreto, estar velando, ¿no? Como por ejemplo, la Santa Cena. La Santa Cena es una bendición, hermano, que tenemos que aprovecharla para ir renovando nuestra fuerza, para que el Señor nos perdone nuestros pecados y que si hemos fallado, juez justo tenemos para el Padre, hermano, nuestro Señor Jesucristo, y entonces Él nos perdona los pecados para que sigamos adelante. Entonces, hermano, es importante esto, ser sobrios. ¿Por qué? Es abstenerse de lo malo. Porque hay vinos, hermanos, como expliqué en la Santa Cena, hay vinos de maldad. Hay vino del Señor, pero hay vinos de maldades, hay vinos de tinieblas. Y es ahí donde nosotros tenemos que abstenernos, obedecer su palabra, y de esa manera esta tiniebla jamás llegará y tocará nuestras puertas. Amén.
Pero si te sientes desanimado espiritualmente, yo te digo hoy, en el nombre de Cristo Jesús, de que es tiempo de que salgas de ahí, desarraigues esa tiniebla, porque el Señor da fuerzas incluso al que no tiene ninguna. Amén. Proverbios capítulo 18, versículo 2, dice así: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Ok. Abatimiento, hermano, lo vamos a tener. Problemas y dificultades, lo vamos a tener. Situaciones contrarias, lo vamos a tener. Situaciones adversas, lo vamos a tener. Enfermedades, nadie está afuera, lo vamos a tener. Diferentes circunstancias con nuestros hijos o con nuestros familiares, los vamos a tener. Diferentes circunstancias dentro del servicio, lo vamos a tener. Pero déjame decirte algo. Que antes de la honra es el abatimiento. Entonces hay un abatimiento, sí. Pero después de eso, ¿sabe lo que viene en ti? Una honra. Dios te honra porque no te das por vencido. Eres como de esos monitos porfiados, hermano, que nunca se caen. Y así tenemos que ser, hermano. Puede pasar adversidades, vientos, mareas, tsunamis, hermano, pero siempre el Señor nos va a mantener en pie, hermano, porque el que cree en el Señor recibe nuevas fuerzas todos los días. Amén. Aleluya. Dice así, último versículo para poder orar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para el que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda tu ansiedad, todo lo que está en tu corazón, todo lo que pueda estar en tu alma, todo lo que incluso pueda estar en tu cuerpo, echa toda la ansiedad sobre Él, porque Él sí tiene cuidado de vosotros. Entonces déjame decirte, tú puedes ser más que vencedor solamente entendiendo de que en su palabra y con su poder tú puedes alzar tus alas y volar sobre cualquier circunstancia. Y no importa que el dragón esté delante de ti, porque si uno sigue leyendo el versículo de Apocalipsis, dice de que el Hijo en ese momento fue arrebatado en un abrir y cerrar de ojos, y el dragón ni siquiera se dio cuenta. El dragón puede ser amenazante, pero en el Señor estás completamente seguro. No dejes que esta tiniebla ponga garfios en tu vida. Si estás desanimado espiritualmente, que es lo que hace esta tiniebla y lo que hace justamente en este tiempo es desanimar a los cristianos, desarráigalo. No le hagas caso a eso, sino hazle caso y obedece la palabra del Señor. Sal de ahí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hacemos una oración. Señor, yo te doy gracias, Señor mío, por esta tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que hay una tiniebla, hermano, hay esta alba de tiniebla, de que sencillamente viene el enemigo y pone desánimos espirituales, pone tristezas espirituales, pone, Señor Santo, diferentes circunstancias, Señor. Pero hoy día, en el nombre de Cristo Jesús, reprendemos y desarraigamos toda tiniebla de desánimo en el nombre de Cristo Jesús. No tiene ni arte ni parte en tu vida, sino que hoy día se desarraiga en el nombre de Cristo Jesús, para que tú vengas, Señor, las fuerzas del Señor y empiece a crecernos para volar sobre cualquier circunstancia. No importa que este dragón sea serpiente, no importa que esta serpiente le crezcan alas, no importa que se nos convierta en un dragón. Lo que importa es
que estemos delante de ti, Señor, aleluya, porque en ti estamos más que seguros, Señor, aleluya. Te pido, Señor, de que todo desánimo, Señor, espiritual, abatimiento espiritual, se reprende en el nombre de Cristo Jesús y quedas libre, Señor, aleluya, para que tomes y retomes nuevamente, Señor, el camino correcto, que es Cristo Jesús, un camino que te lleva a la perfección y a la madurez espiritual. Gracias, Señor mío, tú vienes pronto. Ayúdanos para que nos encuentres en esa pelea y en esa lucha, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Qué tiniebla vimos hoy día, terrible, pero con el Señor todo se puede. Que el Señor me los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, hasta la próxima.